Iglesia Bíblica Missio en Salta, Argentina, les presenta al pastor Marvin Alpire. Bien, ahí está el nombre de la serie que estamos llevando, se llama Conociendo a nuestro Salvador, y estamos en el libro de Lucas, estamos examinando el Evangelio de Lucas y estamos yendo de una manera expositiva. Expositiva significa que vamos versículo a versículo, vamos examinando la palabra versículo a versículo para poder sacar de ahí, de la palabra, todo lo que Dios nos quiere hablar, bien, todas las verdades que Dios tiene para nosotros. No sé si recuerda, la semana pasada estuvimos viendo la vida de un matrimonio muy ejemplar, ¿no? O sea, un testimonio tremendo. ¿Recuerdan el nombre de él? Zacarías. ¿Alguien recuerda qué significaba Zacarías? Jehová recuerda. Eso significa. Zacarías significa Jehová recuerda. Y Elizabeth significaba digno de confianza. Jehová es mi voto. Jehová es digno de confianza. Eso significa Elizabeth, la esposa de Zacarías. Y vimos que este matrimonio era un matrimonio humilde y piadoso. Dice que vivían en una aldea y este hombre Zacarías, que era sacerdote, cuando le tocaba a su grupo de sacerdotes ir al templo a servir, dice que tenía que viajar, tenía que hacer unos buenos kilómetros para llegar hasta el templo. Una vez en el templo tenían que estar una semana de servicio ahí. Y lo más interesante de esto es que dice que ellos no tenían hijos, ¿no? Zacarías y Elizabeth no podían tener hijos porque Elizabeth era estéril, no podía. Y en esa época no tener hijos era un estigma. Estigma es como algo así, como para algunos era como una maldición. Ese matrimonio, ¿en qué cosas habrá estado, no? Eso pensaban. ¿De qué cosas habrán hecho como para que Dios los castigue de esa manera y no puedan tener hijos? Pero resulta que Lucas nos cuenta de que ellos eran un matrimonio justo, dice que eran justos, y dice que eran irreprensibles delante de Dios. Dice que obedecían los mandatos y las ordenanzas del Señor. O sea que no era castigo divino, que eso que no podían tener hijos, no era que Dios los estaba castigando, sino que Dios tenía un plan, tenía un propósito para esa esterilidad. Ahora, a mí, ¿sabe qué me impacta de esto? Que es un matrimonio que para el mundo son unos don nadie. Ancianos, casi llegando a los 70 años, sin hijos. O sea, como que el sistema de este mundo dice, ¿para qué sirven unos ancianos que no tienen hijos? O sea, ¿en qué pueden aportar a nuestra sociedad? Son unos don nadie. ¿Sabe qué hace Dios? Elige a los don nadie. ¿Para qué? Para que ellos traigan a la tierra al precursor del Mesías, ni más ni menos. Elige a esos don nadie, ese matrimonio que para la gente eran, pues estos ancianitos que se burlaban, elige a esos para que puedan traer al mundo a ni más ni menos que Juan el Bautista, aquel que le iba a poner la alfombra roja, si quieren decirlo así, le iba a poner la alfombra roja ni más ni menos que al Rey de Reyes. Juan el Bautista, esa era su misión. Iba a él a predicar, a pregonar de que ya venía el Mesías y por tanto tenían que arrepentirse de sus pecados. Ese matrimonio tenía ese privilegio. No sé si usted recuerda que precisamente Dios eso es lo que hace. Dios elige lo necio, lo vil y lo menospreciado. No sé si recuerda que en 1 Corintios dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por tanto, de todo eso, de ese matrimonio que Zacarías, Elizabeth, Juan Bautista, ¿quién es el glorificado en todo eso? Es el Señor. Un matrimonio que no podía hacer nada, no podía tener hijos, Dios les concede. ¿Quién es el glorificado? Dios. ¿Por qué? Porque tuvo misericordia, porque les concedió, hizo el milagro de que pudieran tener hijos. Dios se glorifica en los débiles. Dios se glorifica en los don nadie. Si tú te crees algo,
tú te quieres llevar la gloria. Pero si tú dices, yo soy nada, pues dale la gloria a Él, porque Él es el que la merece. Entonces, estamos viendo la vida de este matrimonio y habíamos dicho de que íbamos a dividir en 3 secciones lo que es del 5, versículo 5 hasta el 25. ¿Se acuerda que dijimos? Lucas 1, estuvimos viendo del 5 al 10, eso fue lo que vimos la semana pasada. Bien, hoy vamos a ver del 11 en adelante, pero vamos a leer primero del 11 al 17, que es lo que vamos a examinar ahora. Y quiero que busquen en sus Biblias Lucas 1, del 11 al 17. Bien, vamos a leer del 11 al 17, dice: Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Recuerda que Zacarías le tocaba esa semana de servicio en el templo. Habíamos dicho que los sacerdotes estaban divididos en ¿cuántas divisiones? 24 divisiones de sacerdotes habían. 24 sacerdotes, y cada división o cada grupo había alrededor de 830 más o menos sacerdotes. Resulta que en esa semana le tocaba a Zacarías ir junto con su grupo a ir a servir al templo. Y dice que el momento más solemne del culto en el templo judío, el momento más especial, dice que era el momento de ofrecer el incienso. Sacrificaban un animal, un cordero, sacrificaban un cordero para limpiar los pecados del pueblo. Al derramar esa sangre, eso simbolizaba de que estaba pagando, ese cordero estaba pagando por los pecadores. Eso es lo que simbolizaba el sacrificio en el templo. Y resulta que después de que sacrificaban, el sacerdote sacaba, dice, con unos ayudantes, carbones encendidos, y los ponían en un altar que se llamaba altar del incienso. Y ese altar estaba muy cerca del lugar santísimo. Para como más o menos tengamos una idea, que es como que si el templo estaba dividido en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Imagínense que esta parte de acá es el atrio, esta parte digamos que es el lugar santo, y detrás de estas cortinas imagínense que hay una habitación y es el lugar santísimo. El atrio estaba la gente, el pueblo, y es donde se reunía toda la multitud para orar, bien, en el atrio. En el lugar santo estaba el sacerdote con sus ayudantes haciendo el sacrificio y ofreciendo el incienso. Y el lugar santísimo, que estaba detrás de un velo, ese velo detrás de ese velo nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote una vez al año, para hacer lo que se dice el día de la expiación. Era una fecha muy importante para los judíos. Y ese lugar santísimo, ni más ni menos que representaba la misma presencia de Dios. O sea, si alguien se atrevía a entrar a ese lugar santísimo y no era el sumo sacerdote y no era en ese día de la expiación, quedaba muerto. Se moría en ese momento. De hecho, no sé si usted ha escuchado hablar, se dice la historia, o sea, por los relatos cuentan de que algunos sacerdotes había la posibilidad de que se ponían unas campanitas en el borde de sus flecos. ¿Para qué? Para que cuando ellos caminaran se escuchara la campanita moverse, trin, 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 y eso decían los que oían afuera en el atrio, decían: está el sacerdote caminando adentro. Cuando dejaba de oírse la campanita significaba que había muerto. O una de dos: o se atrevió a entrar al lugar santísimo, o estaba en pecado ese sacerdote y Dios lo mataba en ese momento.
Por eso se ponían las campanitas y sonaba la campanita y sabían de que estaba vivo el sacerdote. O sea, era algo delicado. Ahora, Zacarías, ni más ni menos le toca en suerte, hicieron una especie de sorteo como para ver quién le tocaría ir y ofrecer el incienso. Y el incienso, dice que el altar del incienso era como si estuviera aquí, mire, aquí. Y esta cortina, imagínense que es el velo. Estaba muy cerca del lugar santísimo. Qué privilegio estar ni más ni menos que a centímetros de Dios, ¿no? Entonces estaba Zacarías, dice que fue a ofrecer el incienso. Cuando fue a ofrecer el incienso, o sea, él ponía un polvo aromático sobre esos carbones y se elevaba un humo, ¿bien? Se elevaba un humo hacia el cielo y eso representaba las oraciones y la gratitud del pueblo. Cuando ponía el incienso y empezaba a elevarse ese humo, el sacerdote tenía que hacer una oración de agradecimiento, una oración por el pueblo y empezaba a glorificar al Señor. Entonces, ni más ni menos que a Zacarías, y no fue casualidad, a Zacarías le toca a él hacer ese servicio. Bien, él va, hace todo lo que tiene que hacer y cuando se ubica en la posición y hace el ritual, bueno, el hecho de poner ese polvo aromático, empieza a elevarse el humo, aparece ni más ni menos que un ángel, dice, al lado derecho, a un costado del altar. Vamos a leer en versículo 11. Dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y, el versículo 12, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Esa palabra turbó, turbar, es una palabra griega que significa agitar agua. ¿Qué es lo que pasó? Dice, esa palabra turbar también se puede traducir como agitar, conmover, alborotar, conturbar. Eso puede significar. Se perturbó, o sea, ¿no? Vio, imagínense encontrarse con un ángel, ni más ni menos. Se turbó Zacarías, se agitó, dice. Y es comprensible ese temor de Zacarías al ver al ángel, pues es una reacción normal si uno se encuentra con una visión celestial, si uno se encuentra con algo así. El comentarista Matthew Henry, hablando de esto, dice lo siguiente: desde que el primer hombre pecó, la mente humana quedó incapacitada para soportar la gloria de tales revelaciones. Por nuestro pecado, porque Adán y Eva pecaron, ya no podían soportar con esta mente tan limitada, una manifestación tan gloriosa. Por eso es que para Zacarías fue normal que al encontrarse con un ángel se turbe. Muchos reaccionaron así frente a una manifestación como esta, una manifestación celestial. No sé si recuerda a Gedeón, si quiere anotarlo para que usted lo busque después. Jueces 6:22. En un momento Gedeón se encuentra con el ángel de Jehová, ni más ni menos, y llega a decir que soy muerto, o sea, me voy a morir. Pensó que se iba a morir Gedeón, y Dios le dice, no, paz a ti, le dice a Gedeón, paz a ti, no vas a morir. ¿Por qué? Porque era una sensación abrumadora. O sea, imagínense estar con algo así totalmente insólito y desconocido, ni más ni menos que una visión celestial. Otra persona, Manoa, el padre de Sansón, en Jueces 13:22, también le dice a la esposa, Manoa le dice a la esposa, vamos a morir, porque hemos visto al ángel de Jehová, vamos a morir. La esposa, un poco más sensata, le dice, no creo, si Dios nos ha dicho tantas cosas y Él va a hacer estas cosas, no creo que vayamos a morir, ¿no? Y no murieron. Pero Manoa se quedó con esa sensación de que ya iban a quedar fulminados delante de esa visión. Y bueno, en Apocalipsis 1:17, ¿se acuerda que Juan se encuentra ni más ni menos con una visión de la gloria de Jesucristo? Dice, caí como muerto, dice. O sea que es normal de que Zacarías, delante de ese ángel, se haya quedado turbado. Usted sabe que cuando dice la palabra ahí,
Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Esa palabra temor viene de la palabra griega que es phobos. De ahí viene fobia. ¿Has escuchado hablar de eso? De fobia. Son temores, ¿no? Pues ahí viene esa palabra. Temor, es phobos en griego. Entonces tuvo temor, se turbó Zacarías. Una pregunta. ¿Por qué en la actualidad, ahora en la actualidad, ya no hay ese tipo de revelaciones? Ángeles, una zarza ardiendo, una columna de fuego. Mucha gente está esperando en la reunión tal vez como que cosas raras, sensaciones extrañas, ver visiones y ver cosas ahí en el aire. ¿Por qué en la actualidad ya no hay eso? Anote Hebreos 1, del 1 al 3. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por qué ya no hay revelaciones ya no hay esos ángeles que se presentan, esas columnas de fuego? Porque dice acá que Dios, habiéndonos hablado de muchas maneras en otro tiempo, ahora nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué más podemos pedir si ya nos ha entregado a su Hijo? ¿Qué más si ya nos ha hablado por medio de Jesucristo? Y el 3 dice de Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y el versículo 4 dice algo interesante: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ya no necesitamos que se presente un ángel, no necesitamos que se presente algo raro, ya nos ha hablado el Padre por el Hijo. ¿A quién tenemos que ir entonces? Pues a Jesús. Tenemos que ir al Hijo. Dice Lucas 1:13, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Ese de no temas es algo muy consolador. O sea, no sé si recuerda, Daniel también clamaba por su pueblo. Dice que estaba clamando misericordia por su pueblo, y dice que se presenta el ángel Gabriel. El ángel Gabriel también se le presenta aquí a Zacarías. Se presenta el ángel Gabriel y le dice: Daniel, no temas. Daniel también se presentó el ángel y también se asustó, se turbó. El ángel dice: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. También pasó así en Daniel. Si quiere anotarlo, Daniel 10:12, puede buscar en su Biblia en otro momento. Entonces, antes Dios se manifestaba de muchas maneras: un ángel, una columna de fuego, una zarza ardiendo. Pero ahora el Hijo se nos es dado para ir al Hijo. Por tanto, dice la palabra que el Hijo incluso intercede por nosotros. Se presenta ante el Padre para interceder por nosotros. Y si no necesitamos más intermediarios, podemos ir al Hijo. No sé si yo me he sentido muchas veces así, que en mi oración, o estoy orando, siento como que Dios está lejos y que mi oración llega hasta ahí nomás, no pasa del techo, y me quedo ahí con esa sensación de que el Señor no me ha oído. Se me va la fe. Pero sabe, el Padre envió a su Hijo precisamente para oírnos.
Y cada vez que tú oras, cada vez que tú estás orando al Señor, el Señor te escucha. No ores, escucha, hermano, ya no, a veces vamos directamente a orar ya con algo en la cabeza, pensando, bueno, lo más probable es que ya Dios no me oiga, pero tengo que hacer mi ritual de oración. Lo más probable es que bueno, voy a terminar orando y ya está. O sea, tú tienes que ir a la oración esperando ansiosamente de que Él esté ahí y que te escuche. Y que con fe, cuando ores, tú sientas, o sea, lo sientas en tu espíritu y sepas verdaderamente una convicción dentro de que Él te ha oído. ¿Sabe que no hay mejor cosa que saber de que el Padre, el Creador de todo, te oiga, te haya escuchado? El ángel le dice a Zacarías: no temas porque tu oración ha sido oída. ¿Qué oración? No leímos tal vez que Zacarías haya hecho alguna oración, pero lo más probable es que haya orado por la paz de Israel. Los sacerdotes, cuando iban al templo, oraban siempre por la paz de Israel. Podría haber orado para que el Señor se acordara de ellos y los visitara con el Mesías. Envía, Señor, a tu ungido. O Zacarías habrá hecho una oración diciéndole: Señor, ten misericordia de nosotros, danos un hijo. Danos un hijo, Señor. Lo más probable que haya sido eso también. Al parecer el ángel se refiere a la petición de un hijo, pero lo más asombroso es que el ángel le dice: tu oración ha sido oída. No hay cosa mejor que eso, hermano, que saber que tu oración ha sido oída, ni más ni menos que por el Señor. Y llamarás su nombre Juan. Dijimos que Juan significa Dios se compadece. Eso significa Juan. Dios se compadece. También puede significar Jehová ha mostrado gracia. Qué hermoso nombre, ¿no? Dios se compadece. Dios precisamente se había acordado de su pueblo. Zacarías significa Dios recuerda. Se había acordado de su pueblo y había tenido compasión por su pueblo al oír sus oraciones. ¿Bien? Y rompió el silencio al hablar por este ángel. Y el versículo 14 dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Gozo es una palabra griega que también se puede traducir como felicidad, feliz, pero dice que es una felicidad calma, una felicidad tranquila. Dice: y tendrás gozo y alegría. Alegría también se puede traducir como saltar de gozo. Interesante, ¿no? Dice, vas a tener esto, vas a tener gozo, una alegría, una felicidad dentro, pero vas a tener una alegría que vas a saltar de gozo, le dice. Y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Qué contraste entre la turbación y el temor de Zacarías? Cuando vio al ángel, ¿no? Se encuentra con ese ángel y empieza a temblar el pobre Zacarías, pero el ángel dice: no temas. ¿Sabes qué? Vas a tener no turbación y miedo, vas a tener gozo y alegría. ¿Sabe que el gozo, el regocijo es un tema muy frecuente en Lucas? En todo el Evangelio de Lucas vamos a encontrar el tema del gozo y la alegría muchas veces. Tanto así que personalmente yo lo considero, o por lo que he estado viendo, es un evangelio, hasta se lo puede considerar un evangelio de regocijo, un evangelio musical de gozo y de exaltación. Recuerda que cuando Elizabeth va y se encuentra con María, dice que ella exclama, dice, ¿no? La más bienaventurada eres tú, María, porque dentro de ti está ni más ni menos que mi Rey y mi Señor. Una exclamación de gozo. Después María, una vez que se entera de que ha concebido a ni más ni menos que el Salvador, dice que eleva un cántico, que es el cántico de María. También Zacarías, una vez que nace Juan, también eleva un cántico al Señor, una alabanza para el Señor. Cuando nace el Señor Jesucristo, ni más ni menos que una hueste, una multitud de ángeles elevan alabanzas y glorifican al Señor. Lucas es como que quiere resaltar eso. Quiere resaltar el gozo
y la alegría de lo que era esa noticia, de que Dios se había acordado de su pueblo Israel, iba a enviar al precursor y luego de ese precursor iba a venir el Salvador. Pues hay gozo. ¿Sabe? Cuando un cristiano, una persona conoce a Cristo, su tristeza se convierte en gozo y su sequedad se convierte en ríos de agua viva. Y sí o sí se ve eso en la persona, sí o sí. O sea, ya sea que el carácter de la persona sea tranquila o sea eufórica, sea muy activa, pero en las dos personas hay gozo, o un gozo calmo, un gozo, una felicidad ahí adentro, o una persona que por el carácter que es más efusivo está glorificando al Señor, ¿no? Y se le ve, ¿no? Es como que es más visible en esa otra persona, dependiendo del carácter. Pero lo que sí es que cristiano que se ha encontrado, un hombre que se ha encontrado con Cristo, tiene gozo dentro. Y un gozo que nadie se lo quita. La pregunta es, tú te examinas, ¿qué hay? ¿Qué se manifiesta? ¿Queja? ¿Murmuración? ¿Hartazgo? ¿Estás irritado todo el tiempo? ¿Qué es lo que hay dentro? ¿O hay gozo? ¿O hay deleite? ¿O te gozas en la salvación de tu Señor? Examínate. El silencio de ese hogar, el silencio de Zacarías, el hogar de Zacarías y de Elizabeth, ese hogar que no tenía niños, sería cambiado por gritos de júbilo, sería cambiado por gozo, por cántico, por alabanza. La tristeza, el silencio y la incertidumbre serían cambiados por gritos de gozo, alegría y esperanza. Eso mismo tiene que pasar en la vida de un cristiano. Si antes vivía una persona amargada, rencorosa, pues eso cambia, esa tristeza se convierte en gozo, en cántico, en alabanza. No sé, pero yo es como que personalmente, esto lo digo de alguna manera personal, casi como que no puedo estar sin estar alabando al Señor, sin estar cantando al Señor. Y yo creo que Samuelito va a aprender muchas alabanzas en casa, porque en casa siempre hay canciones, siempre hay alabanza en casa. O ya sea porque ponemos una melodía ahí en un dispositivo para escuchar ahí en la casa, o mi esposa o yo estamos siempre cantando, pero en casa siempre hay alabanza. Tiene que ser así la vida del cristiano, tiene que haber siempre gozo, alabanza. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados, porque el Señor nos ha salvado. ¿Qué hay en tu hogar? ¿Qué hay en tu hogar? ¿Silencio? ¿Vacío? ¿Peleas? ¿O hay alabanza para el Señor? Pues si en tu hogar hay lo otro, ahora busca con tu matrimonio, con tu familia, que en tu hogar sea un hogar de luz, que glorifique tu hogar al Señor. Dice que la palabra, muchos se regocijarán de su nacimiento, el nacimiento de Juan. ¿Por qué? Ahí el versículo 15 nos responde. Versículo 15 dice, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lo interesante que aquí dice, grande delante de Dios. No dice grande delante del mundo. No dice grande delante de los hombres. ¿Sabe por qué? Porque la forma en que mide el mundo la grandeza es totalmente opuesta a cómo lo mide Dios. El mundo, este mundo en el que vivimos, mide la grandeza en base a dinero. ¿Cuánto dinero tiene? En base a posición. Si está en un nivel alto, en su posición, ¿no? Lo mide en base a fama, prestigio, reputación. Eso es la forma de valorar, la forma en que valora el mundo. ¿Bien? Pero Dios, ¿cómo mide Dios la grandeza? Pues si usted examina la vida de Juan el Bautista, usted va a ver que ese era un hombre totalmente humillado ante Dios. Pues eso es una medición de Dios. ¿Cuánta humillación hay en la vida de un hombre? Un hombre quebrantado delante de Dios. Pues esa es otra medida, quebrantamiento. ¿No dice Dios acaso que Él tiene gracia para con los humildes, pero resiste a los soberbios? Pues Él mira a los humildes, a los quebrantados. No dice que Él habita en las alturas y en la santidad, pero dice que va y habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Pues para Dios los grandes son los que se ven pequeños.
Para Dios los grandes son aquellos que están en el suelo postrados. Esa es la forma de medir de Dios. Entonces Dios dice por Juan el Bautista que iba a ser grande. Grande delante de Dios. ¿Se recuerda que Juan el Bautista vestía de piel de camello? Para la sociedad un don nadie. Es un pobre tipo con un vestido así, un harapiento, ¿no? Para Dios, ni más ni menos que para Jesús, el más grande de los profetas, Juan el Bautista. Dice que no comía buffet, ¿no? No comía en una mesa delicada, comía langostas. Qué rico, ¿no? Langostas y miel silvestre. Porque ese hombre no le importaba reputación, no le importaba prestigio, le importaba obedecer a Dios. Humillarse delante de Dios, quebrantado. Más adelante vamos a ir conociendo la vida también de Juan el Bautista, pero ahora estamos todavía mucho antes, ¿no? de Juan, antes de ser concebido incluso. Dice que ese Juan iba a ser grande delante de Dios. Dice que no beberá vino ni sidra. ¿Por qué menciona esto? Eso es un voto nazareo. Voto no nazareno, nazareo con Z. En todo caso, nazareo. ¿Bien? Voto nazareo era una consagración, o sea, los padres tomaban a ese hijo y lo consagraban delante de Dios para que toda su vida sirviera a Dios. Ese era un voto nazareo. Era como si, ¿se acuerda de Ana? Cuando le pide a Dios por un hijo, también era estéril, y le dice: Señor, si me das un hijo, te lo voy a dar a ti y que te sirva en el templo todo el tiempo. Eso era un voto nazareo. Esa mujer, Ana en este caso, pedía a Dios que su esterilidad terminara y que ella pudiera concebir. Que si concebía, no se iba a quedar con ese hijo, lo iba a entregar al Señor para que sirviera en el templo. Y una vez que dice que Samuel fue destetado, ella fue y se lo entregó al sacerdote: aquí está mi hijo, esta es mi promesa. Yo le prometí a Dios que mi hijo le iba a servir aquí en el templo, aquí lo traigo. Y lo da. Eso era un voto nazareo. Otra manera de manifestar ese voto era no pasar navaja sobre la cabeza. Significa no cortarse el pelo. ¿Se acuerda de Sansón? Pues eso de la melena que le daba poder, porque uno de pequeñito era como que, ay, parece que la melena esa le da poder, ¿no? O sea, cuando le cortaron el pelo, cuando Dalila va y le corta, se le fue el poder, pero no fue por el pelo, no era porque el pelo tenía poder, sino por el voto, porque ese hombre no tenía que raparse, porque al estar con el pelo largo le estaba diciendo al mundo: yo vivo para Dios. Pero cuando se le cortó, no fue que el pelo tenía algo mágico, sino Dios ya no estuvo con él. La fuerza de Sansón, uno se lo imagina a Sansón con unos super músculos, ¿no? Así fuertísimo, y que va y derriba a los filisteos y no sé qué. Sansón era como cualquier hombre, pero lo que él tenía era poder de Dios, porque estaba consagrado a Dios. Cuando le cortan el cabello por justamente una vida desordenada, la vida de Sansón fue desordenada, se mete con una mujer que no era judía, Dalila, y por no ser obediente al Señor, pues las consecuencias fueron eso: le cortaron el pelo, Dios se apartó de Sansón, y con ese que le cortaron el pelo era como que había renunciado a su voto nazareo, era como que había desobedecido a ese voto. Pues Dios se aparta de Sansón. Entonces, esa era otra forma de manifestar el voto nazareo. Aquí dice que no beberá vino ni sidra. Otra manera de manifestar el voto nazareo era no tomar nada que venga de la vid, algo que contuviera una sustancia que pudiera embriagar. En ese tiempo, así como en el nuestro, el embriagarse era símbolo de alegría. En este tiempo, ¿qué acaso no dicen: que estoy así medio deprimido, voy a ir con los amigos, ¿no? Y creen que porque unos cuantos vasos de cerveza eso le va a alegrar el día. ¿Sabe? Dice que Juan no iba a ser un hombre, no iba a tener un gozo, una alegría que viniera del alcohol, sino porque iba a ser lleno del Espíritu Santo. Dice que no iba a haber vino ni sidra. Eso significaba también el voto nazareo, que no iba a tomar nada, ni David, nada de vino, nada que pudiera embriagarlo. Bien, significa que no buscaría el placer o el gozo en el alcohol, sino en Dios. Iba a buscar el deleite,
el gozo y la alegría solamente en Dios. Una vida totalmente apartada para el servicio a Dios. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio que el ángel le haya dicho a Zacarías, mira, tu hijo va a ser dedicado a Dios. O sea, no sé cómo decirlo, pero yo personalmente me gustaría que saber de que mi hijo, por ejemplo, que mi hijo vaya a ser misionero, que mi hijo vaya a ser pastor, y que Dios me lo diga, tu hijo va a ser pastor, y va a ser, digo, ¡ay! O sea, yo puedo estar tranquilo, ¿no? Mi hijo va a servir al Señor. En este caso, el ángel le dice a Zacarías, le dice, tu hijo va a ser consagrado a Dios, va a servir a Dios. Qué alegría, ¿no? Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esto de la llenura del Espíritu Santo del vientre de su madre lo vamos a examinar más adelante, cuando estemos un poquito más adelante, pero también se podría estar refiriendo a que ya desde el vientre Dios lo había escogido para ser un hombre de Dios. Desde el vientre lo había apartado. ¿Se acuerda que Pablo también dice eso? Dios que lo había apartado para llevar el evangelio a los gentiles. Pues eso es lo que Dios hace, aparta desde el vientre. Si tú estás aquí es porque el Señor también hizo eso. Él te apartó para que tú seas de Él y no del mundo. Tú le perteneces a Él. Versículo 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Cómo es eso que se conviertan? ¿Que no Israel ya es el pueblo de Dios? No necesitan convertirse si ya son el pueblo de Dios. Pero resulta que Israel, por su pecado, su maldad y por su endurecimiento, era como que se había apartado de Dios de tal manera que ya no eran como ese pueblo escogido, sino como gentiles. La función de Juan el Bautista iba a ser ir a decirle ni más ni menos que al pueblo de Dios, ustedes se han descarriado, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse a Dios. Arrepiéntanse. Ese iba a ser el mensaje de Juan el Bautista. Por eso es que dice, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y el versículo 17, e irá delante de él. Aquí hay una pregunta, ¿quién irá delante de quién? Juan iría delante de Jesús, delante del Señor. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿No era esta la profecía de Malaquías 4:6? Recuerda que en la primera enseñanza, cuando estuvimos examinando esto, vimos que en el Antiguo Testamento, en el último libro de Malaquías, había una profecía que le daba una esperanza a Israel y le decía, antes de ese día, antes de que venga el Mesías, tendría que venir un profeta. Cuando dice Elías, no está diciendo que Elías iba a reencarnar, ya Elías había muerto. No está diciendo que Elías iba a reencarnar. Estaba diciendo, vendrá un profeta que tendría el carácter de Elías. Si usted examina un poco la vida de Elías, Elías fue un hombre fiel, obediente y valiente. Elías. Entonces, debe ser el ángel. No significa que Juan sería Elías entonces. O sea, no significa que Elías se reencarnaría, sino que Juan sería como Elías. Bien, que tendría un carácter parecido. Anote si quiere Primera de Reyes 18, del 17 y 18. Primera de Reyes 18, 17 y 18. Ahí, cuando usted vuelva a mirar ese pasaje, va a ver a ese Elías enfrentando a un rey Acab. Y ese Acab le dice a Elías, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le dice ni más ni menos que al rey. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Un hombre enfrentando ni más ni menos que al rey, diciéndole, tú te has apartado de Dios, confrontando ni más ni menos que al rey. Pues Juan
el Bautista, si quiere anotar Marcos 6, 18, hace lo mismo delante de Herodes, el tetrarca, y le dice: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Resulta que Herodes le pone la mirada, pone los ojos en la mujer de su hermano, su cuñada, y adultera con ella. Se mete con ella, y Juan el Bautista va ni más ni menos que a ese Herodes, ese gobernante, y va y le dice de frente, le dice: no te es lícito, eso es pecado. Va y le dice. O sea, con valor, con coraje, lleno del Espíritu Santo. Por eso es que dice que ese Juan sería como Elías, tendría ese mismo poder, ese mismo coraje. Versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Aquí hay un punto de quiebre que es desconcertante. Porque lo que está haciendo Zacarías, después de ser un hombre piadoso, justo, humilde, y estar orando porque le dé el Señor un hijo, resulta que el ángel le dice: Dios te va a dar un hijo. Se va a llamar Juan y va a ser grande delante de Dios. Y le va hablando eso. Zacarías en ese momento le dice: pero a ver, dame algo de seguridad, porque yo ya soy viejo ya, y mi esposa también. ¿Cómo voy a saber si esto se va a dar? Se le fue la fe. Y a mí me pareció muy fuerte, porque estaba ni más ni menos que delante de un ángel. El ángel se lo había dicho. Se le fue la fe. Pero ¿sabe qué? Uno es muy rápido para criticar y puede decir: Zacarías, se le va la fe, ay, ¿no? ¿No se nos va la fe a nosotros? No estamos un día pero llenos del Señor, ¿no? Como que, wow, no, estamos llenos del Espíritu Santo, y salimos y predicamos, y salimos y hacemos, ¿no? Y el Señor está ahí, ¿no? Pero termina el día o pasa algo y ¡pum! Uno como que se desinfla, ¿no? Uno como que, se le va la fe. Esa certeza que tenía, ¡pum!, se le va. Y ahora lo que antes era de estar lleno del Señor, después es como que queda ahí en el aire la persona. Uy, ya no siento lo mismo. ¿Y será que el Señor me oye? Si minutos antes estábamos llenos. Yo me identifiqué mucho porque me ha pasado muchas veces. Ha podido ser el día, pero de caminar en el séptimo cielo, ¿no? O sea, estar allá por las nubes con el Señor, así lleno del Señor, ¿no? De allá de golpe bajar, ¡pum!, caer. Porque se presentó a una situación, porque salió mi carácter, me enojé, o lo que sea. Y yo digo, ¿y todo eso que hace un ratito sentía, hace un rato estaba lleno el Señor, y ahora, ¿qué pasó? Se me va la fe, se me va la certeza, me enfrío. Y yo otra vez tengo que ir al Señor a pedirle perdón. Señor, perdón. Pero es que somos así, es nuestra naturaleza. Así que nos podemos identificar mucho con Zacarías. Somos así. Esa es nuestra naturaleza. Bien. Zacarías, así como nosotros, estuvo lleno del Señor, estaba obedeciendo al Señor, pero en un momento se le fue la fe y se vio a él. Si yo soy viejo, vio a su esposa, bueno, se imagina a su esposa, pero si mi esposa es ya anciana, cada vez que ponemos la mirada en nosotros, siempre nos vamos a ir abajo. Acuérdese de eso. Usted se mira a sí mismo. Es que sabe que es la realidad. Somos un fracaso. Acuérdese de esto. Somos un fracaso. No le haga caso a los motivadores y a los que andan predicando por ahí. No, porque tú vales, tú tienes potencial y tú eres no sé qué. Somos un fracaso. Ay, pastor, me está bajando la autoestima. Es la realidad. Por nuestro pecado somos un fracaso. Pero ¿sabe quién es el victorioso? Jesús. Por tanto, no tengo que buscar autoestima, tengo que buscar Cristoestima. Tengo que buscar que Él sea mi valor. Te dicen, vos sos un fracaso, tenés razón, pero Él pagó por mí. Vos sos un don nadie, tenés razón, pero Él es valioso y Él me perdonó. Eso es lo que tenemos que buscar, no buscarme yo sentirme, pero yo tengo ropa fina, yo tengo ropa bonita. No. No busque aumentar su autoestima, busque a Cristo y que Él sea su victoria, que Él sea su amparo.
Entonces, Zacarías se miró a él. No se mire a usted, hermano. Mire a él. Mire al Señor. Usted por su propia fuerza siempre va a fallar. Usted por sus medios siempre va a caer. Siempre va a tropezar. Pero levante la mirada a Cristo. Levante la mirada a Cristo y diga, Señor, soy así, Señor. Soy un fracaso, soy débil, te necesito. El Señor le mira con misericordia y el Señor le da la mano. Y Él es su fortaleza. Él viene a ser la fortaleza de su vida. Entonces Zacarías se miró y por eso es que, claro, se le fue la fe. Dice, yo soy viejo, no puedo tener hijos, yo soy viejo ya. Entonces, el ángel le dice, ¿vos decís que sos viejo? Pues yo te digo una cosa, yo soy Gabriel y yo estoy delante de Dios. Le dijo con convicción, le dice el 19. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. O sea, yo estoy delante del Dios Altísimo y a mí el Dios Altísimo me dio este mensaje para darte buenas nuevas. Ahí viene la palabra evangelizo y de ahí viene nuestra palabra evangelismo, evangelio, y evangelio significa buenas noticias. Yo he venido a darte buenas nuevas, Zacarías, y yo estoy delante de Dios. Yo tengo la certeza, si a vos se te fue la fe, yo tengo la certeza, dice Gabriel, porque yo estoy delante de Dios. He venido a darte estas buenas noticias. Y el versículo 20 dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Por bocón te quedas mudo. O sea, tú tenías que haber dicho, Zacarías, Señor, haga lo que tú quieras, Señor. Señor, aquí está tu siervo. Señor, pero por bocón te quedas mudo. Zacarías era el hombre que tenía que darle la noticia al pueblo. Zacarías era el hombre que iba a salir y decirle, pueblo de Dios, nuestro Dios se ha acordado de nosotros. Y sale afuera y no puede. Quedó mudo. ¿Qué paradoja? El silencio de Dios se rompió. Dios habló por medio de un ángel, pero en el momento de dar la noticia, silencio otra vez. Pero por la falta de fe, siempre nuestra falta de fe, nuestro pecado tiene consecuencia. Y qué duro haber sido para Zacarías, ¿no? Tener ahí adentro el poder haber visto un ángel, que el ángel le diga que viene el precursor del Mesías, que ya está viniendo el Salvador, y no puede decir nada. Resulta que eso de mudo también significa sordo-mudo. ¿Usted sabía eso? O sea que quedó sordo y mudo. Y eso se deduce también porque más adelante uno se da cuenta que la gente le hablaba por señas a Zacarías. Si uno está mudo y no está sordo, no necesita que le hagan señas. O sea, le habla y puede escuchar. Pero le tenían que hacer señas a Zacarías porque estaba sordo y mudo. O sea, ¿no va a poder decir la noticia del año entonces? Largamente esperada esa noticia. Y tampoco oír el gozo o la alegría de su esposa al saber la noticia, poder escuchar a su esposa regocijarse, cantar al Señor. Todo por esa falta de fe. Pero bueno, tiene su consecuencia. Pero lo bueno es que no iba a ser por siempre. Iba a ser hasta que naciera. Cuando naciera Juan, se iba a ir ese castigo. 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Dice, él les hablaba por señas y permaneció mudo. 400 años esperando, y ahora en el templo Zacarías se tarda. Pero si ya Zacarías tenía que haber elevado ya el incienso, ya debería salir Zacarías a decir, pueblo de Dios, la paz sea sobre Israel, glorifiquemos al Señor. Estaba esperando que saliera Zacarías simplemente a bendecir al pueblo, bien, pero se tardaba. ¿Qué pasará? O sea, ¿qué pasará con Zacarías? Sale Zacarías y tiene que dar la gran noticia, pero sale mudo, sordo mudo. El momento más esperado por los judíos.
Y aunque no vieron palabras, sí se enteraron de que había visto visión en el santuario, porque les hacía señas. Habrá sido un poco complicado, ¿no? ¿Cómo le puedes hacer señas de un ángel, no? Que no sé qué, y el otro, bueno, ¿qué viste por ahí? ¿Una sombra o no sé qué? Y les hacía señas. Pero comprendieron de que había visto visión. Entonces le daría, ¿no? Le diría, Entonces dijeron, bueno, al menos ha visto algo. O sea, ya está un poquito más tranquilo, ¿no? Pero ese momento, los que estuvieron ahí fueron los primeros en tener la primicia. Y si había un pueblo duro, Israel, un pueblo endurecido, un pueblo que por tanto tiempo se había dejado endurecer el corazón, había un pueblo también que estaba orando. Siempre Dios tiene un remanente. Siempre hay un pueblo que está orando. Siempre hay un pueblo que está a la expectativa, esperando al Señor. Ese pueblo estaba ahí, esa multitud estaba ahí, orando y clamando al Señor. Bienaventurados son aquellos que se encuentren esperando al Mesías. Bienaventurados los que estén atentos a su venida. Y el Señor ya está viniendo. Bienaventurados los que vienen a la iglesia porque quieren buscar al Señor y están esperando su venida. Ellos van a ser los que van a llevarse la primicia. Los que estén esperando. Los que estén esperando van a darse cuenta de las cosas. Los que estén esperando van a estar atentos y las cosas que están sucediendo en el mundo van a ser para que ellos digan, nuestro Salvador viene. Pero los que no estén esperando van a ser llevados con el mundo y con el engaño del anticristo. Versículo 23, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Duro para Zacarías llegar a casa y no poder decirle a su esposa, ¿no? Qué duro. Tener que decirle la noticia de que su esposa, de que ella iba a concebir, de que su esterilidad se había terminado, pero no podía decirle, estaba sordo, mudo. Lo cierto es que ahora había que esperar 9 largos meses. 9 meses hasta que por fin naciera ese hijo esperado y él pudiera volver a hablar. No sé, pero nosotros que tenemos lengua, aprovechémosla para glorificar al Señor. Nosotros que podemos cantar, cantemos al Señor, que podemos adorarle. Hermano, yo no tengo una buena afinación que digamos, cante igual al Señor. Yo no sé tocar un instrumento, pero cante a capela y cante al Señor. Pero no sé, que yo canto en la ducha. Bueno, cante en la ducha. Y salí de la ducha y seguí cantando al Señor. Poné alabanza en tu casa y glorificar al Señor. Tenés una lengua y esa lengua ha sido para alabarle, ha sido para glorificarle. Úsala bien. Que no vaya a ser que un día te quedes así como Zacarías y digas, ay, cómo no aproveché, yo tenía lengua y podía cantar al Señor. 24 y 25, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Aquí estamos viendo que se cumplió la palabra de ese ángel y Elizabeth quedó encinta. Lucas como médico, el evangelista Lucas como médico, aclara que ella tenía que guardar reposo. Era una mujer anciana y era un embarazo, según los médicos, de alto riesgo. Por tanto, ella dice que se recluye. Eso recluirse también se puede traducir como esconderse. Va y se recluye, se esconde en su casa. ¿Para qué? Para que ese feto no sufriera pérdida. 5 meses ahí enclaustrada, ahí encerrada en casa, guardando ese feto, que no le pasara nada. Y Lucas como médico lo aclara porque él sabía de que ella estaba en riesgo y tenía que cuidar a ese hijo. Afrenta, cuando dice la palabra, Elizabeth dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta. Afrenta es desgracia, vergüenza. Eso significa afrenta. ¿Cuánto habrá sufrido Elizabeth de que la gente le mirara mal?
Estéril, claro, estéril porque seguramente sos una pecadora, porque seguramente no sé qué. Y ella escuchar y recibir los insultos y el menosprecio. Para ella era una vergüenza, una desgracia. Y ella dice, el Señor ha sido bueno y Él se dignó a quitar por fin esta vergüenza en mi vida. Tuvo misericordia de ese matrimonio. Lo cierto es que de ahí en adelante, en ese hogar, iba a haber vida. Un hogar piadoso, un hogar temeroso de Dios, que estaba en silencio, pero que ahora iba a haber un llanto de un bebé, después una risa de un bebé, un niño crecer. Cuando tú vas a Cristo Jesús, el silencio que había en el alma tuya, el vacío que había en el alma tuya es tornado, es cambiado en alabanza al Señor, en alegría, en gozo. Veamos esto y mirémonos y cómo estamos nosotros. ¿Cuánto hay de esa vida del Señor? ¿Cuánto de gozo? ¿Hay sequedad? Pues necesitas que Él fluya con agua viva en medio de tu vida, en medio de tu alma. ¿Estás con vacío? ¿Sientes que estás lejos de Dios? Pues si tú vas al Señor diciéndole, Señor, me siento lejos de ti, Señor. Necesito que vengas a mi vida. Necesito que haya vida en mí, Señor. Necesito tu vida en mi vida. Pues el Señor viene a un alma arrepentida y da vida. No importa lo que uno haya hecho, el Señor es fiel para perdonar. No importa que tu pasado haya sido desastroso, el Señor es fiel para perdonar. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias porque cada versículo que hemos estado viendo has sido tú hablando. Cada versículo, Señor, tu palabra. Esta prédica fue dada por el pastor Marvin Alpire. Para más recursos, visítenos en www.misiosalta.com.